cordial saludo a toda persona que se encuentra viendo este video. El día de hoy mis compañeras y mi persona estaremos hablando acerca de la influencia de la lengua indígena y africana en el español de América, por lo cual debo comenzar diciendo que la lengua es inseparable de los individuos y de las circunstancias socioculturales que éste presente, hecho que podemos ver notablemente en el proceso de creación del español de nuestra América. En este español tenemos una herencia fuertemente influenciada por el patrimonio europeo, fruto del contacto con las poblaciones indígenas luego de su invasión y del contacto con las lenguas africanas habladas por decenas de miles de africanos de diversas partes del continente. Fue así que conforme fue avanzando la ocupación del territorio y por tanto el contacto de estos distintos pueblos, lenguas y espacios, nuevo vocabulario se fue incorporando al español en América, por lo cual en primera instancia encontramos la influencia de los pueblos indígenas, donde su influencia consistió en un proceso lento y altamente complicado, debido a los choques culturales entre los conquistadores y los conquistados. Sin embargo, la necesidad de comunicarse con los pobladores de América hizo que, como parte de la misión evangelizadora y castellanizadora que el gobierno español delegó a la Iglesia, se ordenara a los misioneros aprender las lenguas indígenas para tener un acercamiento entre los dos pueblos. Ahora bien, se cuenta que existieron 4 zonas principales de la influencia indígena en la lengua española, tales zonas que nuestra compañera Jennifer nos mencionará a continuación. Como decía mi compañera Caroline, existieron 4 zonas principales de la influencia del indígena en la lengua española. La primera comprende México y América Central, en donde el idioma indígena que correspondía e influenciaba en esta zona es el náhuatl azteca. La segunda zona corresponde a las Antillas españolas de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, así como una gran parte de Venezuela y la costa atlántica de Colombia. Las primeras palabras de origen americano que se encuentran en los diccionarios son provenientes de esta zona, porque fue donde los españoles llegaron primero. Los idiomas que se han aportado al español en esta zona son el arahuaca, todo el dialecto taíno, que proviene de Puerto Rico, y el Caribe. La tercera zona comprende la región andina de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Chile. El idioma que más aportes ha hecho es el quechua en esta zona. Finalmente, la cuarta zona comprende Paraguay y algo del norte de Argentina. El idioma más influyente es el tupí guaraní. Ahora, de todas las lenguas indígenas, las que mayor influencia han tenido y penetrado en el castellano son el guaraní, el náhuatl, el maya, el quechua y el aymara. Ahora bien, del guaraní, que es parte del norte de Paraguay y el oeste de Argentina y una parte del oeste de Bolivia, parece una oclusión global entre palabras si la segunda empieza por una vocal. En el náhuatl, que es la lengua de los aztecas, se atribuye la resistencia a la pérdida de eses al final. En las tierras altas andinas, como el sur de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, habitadas por los incas, estuvieron influidas lingüísticamente por el quechua y el aymara. En caso de hablar de indigenismos, nos encontramos con los siguientes ejemplos, como aguacate, cacahuate, cacao, chicle, tiza, petaca, tomate y entre otros. Algunos del quechua se pueden ver con cancha, coca, cóndor, llama, mate, pampa o vicuña. Ahora bien, mi compañera Katia les va a explicar la influencia del africano en el español. En segunda instancia tenemos la influencia de los pueblos africanos en la reconstrucción del idioma. Cabe resaltar que estas posibles influencias africanas al español de América están íntimamente ligadas a la historia trágica de la esclavitud y el racismo de la que han sido parte. La influencia cultural africana en el continente americano y especialmente en el Caribe resulta ser un componente muy importante en la formación de identidad de los pueblos que forman parte de esta área, fundamentalmente desde el punto de vista demográfico, histórico, religioso y cultural. Como es sabido, la trata de esclavos africanos en el Caribe tuvo lugar
en un periodo que va de 1517 a 1848 aproximadamente. Estas migraciones provenían mayormente del occidente de África, que al llegar a estas tierras se fusionaron y contribuyeron a la formación criolla. Este tráfico de esclavos también se le denominaba Triángulo Negro y estaba dividido por 3 etapas. La etapa iba de Europa a África, luego de África a América y por último de América a Europa. Esta migración africana estaba compuesta por personas de diferentes etnias, con diferentes lenguas, culturas y hasta religión. Y esto fue un factor muy importante, ya que los africanos utilizaban el español para poder comunicarse entre sí. De esta forma, el español hablado en América adquirió un numeroso grupo de vocablos africanos que designaban la cultura material y espiritual de estos esclavos, a través de la cual el africano trataba de mantener viva la memoria del grupo del cual habían sido violentamente separados. Y lo adaptó a la nueva realidad que encontró en América. Vocablos como bembón, tata y chévere. Hay que agregar que la mayoría de los vocablos que se incorporaron al español estaban relacionados con los alimentos. El español americano se nutrió de la riqueza cultural de los pueblos indígenas, africanos y europeos. Estos pueblos aportaron a su formación, pero sobre todo en el Caribe el componente africano fue mucho más fuerte que en otras regiones del área, dejando características como el desplazamiento acentual, la reducción de hiatos, el ciseo, el yeísmo, el polimorfismo de la S, la vocalización de la R, la omisión de la S, la confusión de la R y la L y viceversa, préstamos lingüísticos y la doble negación. La explicación que se ofrecía en relación al origen de estas características se vinculaba, por ejemplo, a la influencia del andalucismo en el español caribeño, motivado por la presencia numerosa de andaluces en la conquista y la colonización de América. Sin embargo, en estudios posteriores realizados por investigadores de las lenguas africanas y el criollismo en las tierras americanas, como Gemma Valdés, Marta Gordies, María Vaquero, Enrique Obediente, Juan Clemente Zamorra, Martí Asper y Alexandra Álvarez, se ha podido comprobar que esta afirmación no es absoluta, porque en muchas de estas lenguas se encontraban rasgos similares y sobre todo en algunas lenguas criollas como el pidgin o el parenquero podrían percibirse todavía estos orígenes africanos.